analizar las etapas de la actividad aduanera es importante precisar que la doctrina define a la actividad aduanera como la actividad que realiza o ejecuta el Estado consistente en fijar lugares autorizados para permitir el ingreso al territorio nacional o la salida del mismo de bienes o cosas, medios de transporte y personas, ejecutar y verificar los actos y formalidades que deben llevar a cabo ante la aduana todas las personas que intervengan en esas actividades de ingreso, tránsito o salida del territorio nacional, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos por las leyes y otros ordenamientos para permitir dichas entradas y salidas por las fronteras de su territorio. Asimismo, establecer y ejecutar actos de control sobre los bienes o cosas y medios de transporte durante el tiempo que dure su estancia en territorio nacional o en el extranjero. De igual forma, la actividad aduanera se ha dividido en 6 etapas para su estudio. Entre las etapas de la actividad aduanera encontramos que la primera es la entrada y salida de transportes y mercancías al territorio nacional. Esta deberá efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Aduanera. De igual forma, atendiendo al artículo 9 del reglamento de la Ley Aduanera, podemos encontrar que nos precisa cuáles son los lugares autorizados para realizar la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Estos son las aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces fronterizos autorizados, puertos y terminales ferroviarias que cuenten con servicios aduanales. Para entender la idea anterior, es necesario señalar que las aduanas son oficinas públicas administrativas establecidas en las fronteras, litorales y ciudades importantes del país, con las facultades de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que éstas son transportadas. Lo anterior tiene estrecha relación con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Aduanera, que nos dice que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. Por lo tanto, podemos encontrar que existen los siguientes tipos de aduanas. Aduanas marítimas, que son los tipos de aduanas ubicadas en los puertos y controlan la entrada y salida de mercancías por mar, movilizadas principalmente por barcos. Aduanas terrestres, estas son los tipos de aduanas ubicadas en las fronteras o en el interior de la región y tienen la función de llevar un control y supervisión del tránsito de personas, carros particulares, camiones de carga, entre otras. Y las aduanas aéreas. Este tipo de aduanas se encuentran localizadas en los aeropuertos. Actualmente las aduanas del país suman 49 y estas se pueden subdividir en secciones aduaneras, que fungen como unidades administrativas con instalaciones aduaneras propias que dependen del administrador de la aduana a la que están adscritas y que facilitan el despacho aduanero de determinados productos. Más adelante analizaremos lo referente a los despachos aduaneros. Las aduanas y secciones aduaneras tienen horarios que de igual forma los administradores de las aduanas podrán habilitar lugares, días y horas distintos a los autorizados cuando lo amerite. Ahora bien, para la segunda etapa de la actividad aduanera es indispensable saber cuáles son los elementos materiales de las aduanas, así como los sujetos que participan en esta, es decir, las autoridades y las personas sujetas a estas, ya que son parte fundamental para esta etapa. Los elementos materiales de las aduanas son las mercancías, los medios de transporte y las personas. Las personas obligadas a observar determinadas conductas en favor de las autoridades aduaneras son los importadores y exportadores, los mandatarios, los apoderados y agentes aduanales, los transportistas, los almacenes autorizados y los infractores legales. Entre las autoridades aduaneras están el Poder Ejecutivo Federal, que puede promulgar, ejecutar y reglamentar las leyes, celebrar tratados internacionales, establecer y suprimir aduanas. Del Poder Ejecutivo se desprende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene facultades para cobrar impuestos por importación y exportación y dirigir los servicios aduanales. Esta Secretaría ejerce muchas de sus facultades por medio de la Administración General de Aduanas. La Administración General de Aduanas, cuyos principales objetivos son la modernización del sistema aduanero, el combate al contrabando y la transparencia y mejora de la imagen del servicio aduanero, vigila y controla la entrada y salida de mercancías
y los medios en que éstas se transportan, y asegura el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior haya expedido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, tiene la encomienda de impedir el flujo de mercancías peligrosas o ilegales al territorio nacional, además de fomentar entre los usuarios el cumplimiento voluntario de esas disposiciones. Por lo tanto, podemos decir que para ingresar las mercancías al depósito es necesario que los medios de transporte hagan maniobras de carga y descarga, es decir, la segunda etapa de la actividad aduanera. Esta carga y descarga de mercancías de importación o exportación deben ser objeto de manejo, almacenaje, custodia por tiempo limitado, así como exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. Para esto existe lo que se conoce como recinto fiscal, definido por el artículo 14 de la Ley Aduanera como el lugar donde la autoridad aduanera realiza las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior y fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. De igual modo, en el artículo 14A del mismo ordenamiento se menciona la existencia del recinto fiscalizado concesionado, inmueble colindante o ubicado dentro de un recinto fiscal en donde los particulares obtienen una concesión otorgada por el Servicio de Administración Tributaria o SAT para que presten servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancía. Por otra parte, los lugares autorizados para realizar las maniobras de carga y descarga de acuerdo al artículo 9 del reglamento están en tráfico marítimo y fluvial, como lo son los muelles, atracaderos, en tráfico terrestre, los cuales son almacenes y demás lugares adyacentes a las oficinas e instalaciones complementarias de la aduana de la que se trate. En tráfico aéreo, que son los aeropuertos declarados como internacionales por la autoridad competente, y en tráfico ferroviario, es decir, las vías férreas. Manejo, custodia y almacenaje de las mercancías. Su fundamento lo encontramos en el artículo 14 de la Ley Aduanera, de la cual algunos de los puntos más importantes que podemos resaltar son los siguientes. El primero, el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior solamente compete a las aduanas. El segundo, el Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. Y 3. Para obtener la concesión, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera. ¿Para qué el almacenaje? En algunos casos existe la necesidad de que los importadores o exportadores tengan que almacenar sus mercancías mientras realizan el despacho aduanero, en depósito a disposición de la aduana. El concepto de almacenaje siempre va ligado al manejo de las mercancías, es decir, que se muevan de un lugar a otro, y de su guarda y custodia por un tiempo, pero no es lo mismo. Una cosa es la concesión y otra una simple autorización de maniobras. También las mercancías tienen cierta permanencia en estas estancias. De acuerdo con el artículo 135-C de la Ley Aduanera vigente, dice que las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen podrán permanecer en los recintos fiscalizados por un tiempo limitado de hasta 2 años, salvo en los casos siguientes. 1. Que la maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones sean destinadas al proceso productivo. Número 2. Equipos y aparatos para el control de la investigación. Y número 3. Equipo para el desarrollo administrativo. Para que esto suceda, las personas particulares deben de tener una autorización para que tengan el uso o goce de un inmueble colindante en un recinto fiscal o un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, las cuales necesitan 3 características. 1. Para que proceda la autorización se deberá acreditar ser persona moral, tener capacidad técnica, administrativa y financiera. El segundo, la autorización se puede otorgar hasta por 20 años. Y número 3, se deberá optar por las medidas necesarias y dar cumplimiento con el SAT. Las principales obligaciones de las personas que realizan estas actividades son: 1. Garantizar anualmente el interés fiscal. Número 2. Destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de las mercancías. Número 3. Prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o de las que hayan pasado a propiedad del fisco federal. Número 4. Permitir el almacenamiento y custodia gratuita en los casos especificados en el artículo 15, fracción quinta de la Ley Aduanera. 5.
permitir la transferencia de las mercancías de un almacén a otro. Y sexto, guardar absoluta reserva de la información relativa a las mercancías. El depósito en la aduana, el aduanamiento y desaduanamiento de mercancías. Primero definiremos lo que es un depósito aduanero. Son almacenes destinados a la custodia de forma temporal de mercancías que deben ser administradas por autoridades aduaneras. También permite almacenar mercancías sin pagar los derechos de aduana ni los impuestos relacionados con la importación hasta que la mercancía sea retirada del punto de almacenaje. La finalidad del depósito es poner a salvo los intereses fiscales, pero su fincamiento o levantamiento no crea, extingue o limita la afectación legal sobre las mercancías. El fundamento lo encontramos en el artículo 23 de la ley aduanera, lo cual, en algunos de estos párrafos, nos dice que las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados. También da unas especificaciones para algunos tipos de mercancías. Por ejemplo, las mercancías inflamables, corrosivas y contaminantes solo podrán descargarse o quedarse en el depósito cuando cumplan los siguientes requisitos. Número 1, que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes. Y número 2, que el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje por sus condiciones de seguridad. También nos dice que las mercancías radioactivas y explosivas se entregarán de inmediato a las autoridades y organismos competentes en esta materia, bajo cuya custodia y supervisión quedarán almacenadas. Las obligaciones de las personas que hayan obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías. 1. Recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les envíe la aduana. 2. Permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de la autoridad competente supervise las labores del almacén. Número 3. Aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar el cumplimiento de las disposiciones. Y número 4. Mantener los instrumentos de seguridad puestos por las autoridades aduaneras en departamentos del almacén o en los bultos almacenados. Ahora veremos lo que es el aduanamiento. Se define el aduanamiento como el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias que permiten las mercancías ingresar para el consumo, ser exportadas o ser orientadas hacia otro régimen aduanero. Cuando ingresan las mercancías al territorio aduanero nacional, se debe poner a disposición de la autoridad aduanera. El desaduanamiento. El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las mercancías importarlas para el consumo, ser exportadas o ser sometidas a otro régimen aduanero. Para los regímenes de importación, depósito aduanero y tránsito, comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del régimen, y para el régimen de exportación, desde el ingreso de la mercancía al lugar del embarque hasta la culminación del régimen. El control y vigilancia del transporte, entrada, salida y control de mercancías según lo establecido por el artículo 10 de la ley aduanera. Entrada y salida de mercancías deberá efectuarse en día y hora hábil establecidos y el SAT será el encargado de autorizar la entrada de las mismas. Además, por razones de seguridad, deberán contar con una concesión o autorización para prestar los servicios, control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado. Así, la misma empresa deberá contar con sistemas de alarma y circuito cerrado de televisión y deberán identificarse con gafete o una identificación oficial para entrar a las instalaciones y deben establecerse medidas de control para garantizar la integridad y seguridad de las mercancías. El acreditamiento de la legal estancia de las mercancías consiste en amparar en todo tiempo la tenencia de las mercancías de preferencia extranjera por quien las detenta en higiene, adquiere o comercie. Consiste en demostrar la legal importación, tenencia y estancia de las mercancías conforme al artículo 146 de la ley aduanera, que establece la documentación aduanera que acredita su importación. En caso de enajenación de vehículos, el importador deberá entregar el pedimento al adquirente, nota de venta expedida por autoridad fiscal y comprobante fiscal. Se entiende como pedimento la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías, tráfico y régimen aduanero. Esto quiere decir que es el documento que avala la importación y comprueba la legal estancia de las mercancías en México. Según el artículo 106, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación,
Y al llegar a la estancia de las mercancías se comprueba con documentación aduanal, nota de venta expedida por autoridad fiscal, factura por persona inscrita en el RFC y carta aporte que consten los datos del remitente, del destinatario y efectos que ampare. El contenido del pedimento anual trata sobre cualquier información que ampara las mercancías, datos como datos del importador o exportador como el nombre, domicilio, razón o denominación social, RFC, CURP, régimen aduanero al que se someten, peso bruto de la mercancía, el peso de la mercancía, medio de transporte, código de barras, etc. Y los excluyentes de responsabilidad son aquellos que no están obligados a acreditar la legal estancia de las mercancías como objetos de uso personal, alimentos, bebidas y productos para el aseo. Despacho aduanero. Se encuentra regulado en el artículo 35 de la Ley Aduanera y es aquel conjunto de actos y formalidades que son relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a la salida del mismo, que conforme a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos deben de realizarse ante una aduana y sus respectivas autoridades, y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones, y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales haciendo uso del sistema electrónico aduanero. De manera simplificada, el procedimiento del despacho aduanero consta de los siguientes pasos. 1. Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizado en las instalaciones de la aduana. A esto se le conoce como el semáforo fiscal. 2. El mecanismo se activa al momento en el que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arroja un resultado, que consistirá en el reconocimiento aduanero o el desaduanamiento libre. 3. En caso de que se dé el reconocimiento aduanero, este constará en la revisión documental y el examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras para llegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. En este proceso, el verificador podrá solicitar que se bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea la correcta. También se revisará la documentación anexa al pedimento transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y que se ampara la mercancía que se presenta. Posteriormente, se verificará que se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse. Y finalmente, se comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. 4. En aquellos casos en los que por las características de la mercancía ésta sea de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, como por ejemplo con productos químicos o textiles, la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT, con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. 5. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, se permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presentaron las mercancías ante la aduana. 6. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos o cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. A estos se les va a denominar medios no intrusivos para la revisión de mercancías y consisten en rayos X, rayos gamma o binomios caninos. 7. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describirá tal situación y se indicará el fundamento legal que se aplica al caso en particular. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes: una irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, queda bajo resguardo de la autoridad aduanera hasta en tanto el importador solventa la irregularidad detectada, y una irregularidad simple, en la que únicamente se hace acreedor a una multa, pero puede retirar la mercancía de la aduana. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Documentación aduanera.
La etapa de documentación es básica, pues en ella se debe de llevar a cabo la revisión y confirmación de cada uno de los requisitos y documentos que se encuentran descritos en la ley aduanera en los artículos 36 y 36A. El agente aduanal, la agencia aduanal y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento la siguiente documentación. En el caso de importación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal, digital o documento equivalente. La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte que requiera el servicio de administración tributaria. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efecto de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que se establezcan. La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera. El dictamen emitido por las personas morales autorizadas que avalen el peso, volumen y otras características inherentes a la mercancía o, en su caso, el certificado vigente que avale que los mecanismos de mediación con los que cuenta el importador están debidamente calibrados. En el caso de las exportaciones, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal digital o documento equivalente, y la que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. Mecanismo de selección automatizado. Es coloquialmente conocido como el semáforo aduanal. La ley aduanera lo define en su artículo 43 como aquel sistema parametrizado que determina cuando una mercancía de importación o exportación debe ser sometida a revisión por parte de las autoridades competentes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias. El mecanismo de selección automatizado se activará con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio electrónico de que se trate, o bien del pedimento, aviso consolidado o documento aduanero. Si en el resultado del mecanismo se determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán las mercancías de inmediato. Reconocimiento aduanero. Se conoce como tal al examen de las mercancías y sus muestras que llevan a cabo las autoridades para llegarse de elementos que ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Una vez que el mecanismo de selección automatizado determina que debe de practicarse el reconocimiento aduanero, la autoridad efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o no se da lugar al embargo precautorio de las mercancías, o bien el resultado del mecanismo de selección automatizado determina que no debe de practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán las mercancías de inmediato. Por el contrario, si se determina que se debe de realizar el reconocimiento aduanero, las autoridades, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos o cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite tal reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. En resumen, el reconocimiento aduanero consiste en el examen físico y documental de la mercancía de importación o exportación, y en su caso, cuando se trata de mercancía de difícil identificación, de la toma de muestras para tener elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado en la documentación aduanera. En este sentido, en la importación y exportación de las mercancías, la importancia del despacho aduanero radica en el hecho de que es el elemento que se encarga de controlar y regular el tránsito de las mercancías, con lo que se busca lograr el perfecto funcionamiento en las aduanas. Por lo tanto, es de vital importancia, ya que mediante el cumplimiento de las normativas del despacho aduanero se regula y salvaguarda la integridad y la soberanía del territorio nacional, y de igual forma se logra la protección en diferentes ámbitos, como son la preservación del patrimonio histórico,
la política comercial acordada con algún otro país, la seguridad nacional, la protección al consumidor, la economía, la recaudación, la salud humana, el bienestar de la flora y la fauna, con la protección al medio ambiente y principalmente la lucha contra el contrabando de mercancías y el tráfico de elementos como son los estupefacientes y las armas de diversa índole.